recuerdan la primera canción que se cantó? ¿Cuál fue, Néstor? Bien. ¿Cuántos recuerdan la segunda? Si no recordamos la segunda canción que se cantó, estamos complicados, porque la prédica, ¿cómo hace para la segunda parte del bosquejo? Sí, si no lo sabes vos, David, estamos complicados. Estaríamos complicados. ¿Cuál era, Néstor? No. ¿Sí? Santo, santo. Bien. ¿Cuál fue la tercera? ¿Pero qué decía? No, eso no decía la tercera. ¿Y qué decía? Hoy portal el rito sagrado, libertad, no. Construiré mi vida, ¿no? ¿Y la cuarta cuál fue? Ahora, el velo partiste. Estamos un poquito desfasados. Pero no es que los chicos está bien lo que hicieron, pero tenemos que ordenarnos. Porque, amados, si el velo no está partido y no podemos ver a Cristo detrás del velo, jamás vamos a poder decir que desde el principio se trata de Cristo. Y si no podemos decir que desde el principio se trata de Cristo porque no vimos el velo partido, o sea, no vimos la cruz, no se nos abrió el conocimiento del Cristo resucitado, si no podemos decir que desde el principio se trata de Cristo, jamás vamos a poder decir cuán hermoso tu nombre es, porque nunca vamos a conocer el nombre del Señor si primero no vemos a Cristo resucitado. Entonces, si vemos a Cristo resucitado, si nosotros entendemos que el velo se partió y eso nos da acceso al Señor para conocerlo, y número 2, ahí empezamos a decir, oh, desde el principio siempre se trató de vos, Señor. Nunca se trató de una cruz solamente con 2 palos cruzados. Siempre se trató de vos. No se trató de los milagros de Jesús. Se trató de vos. Se trató de que el velo que eras vos se tenía que abrir para que salga el Cristo que estaba ahí. Que el grano de trigo se rompe para que cuando muera lleve mucho fruto. ¿Qué es mucho fruto? Mucho Cristo. Entonces pasa eso. Y ahí cuando veo eso, lo veo a Él. Y cuando veo a Él, digo, cuán hermoso es su nombre. ¡Wow! Y cuando eso pasa, ahí puedo empezar a decir, construiré mi vida. Pues ¿cómo voy a construir mi vida si todavía no se me abrió el velo? ¿Cómo voy a construir mi vida en alguien que no conozco? ¿Cómo voy a confiar? ¿O no cantamos? Mi confianza, si no lo vi. ¿Ven que tenemos, no las canciones, tenemos un desfasaje nosotros? ¿Cuántos de nosotros, quiero construir mi vida en el Señor? Vení, que tenés que construir tu vida en el Señor. ¿Lo conoce? No, pero él tiene que construir su vida en el Señor. No se puede. Mirá a alguno que tenga cerca y decirle, tenés que ordenarte. Nunca estuvo previsto que alguien sea construido en el Señor sin conocer al Señor. Nunca estuvo previsto por Dios que confíes en Él si Él primero no te mostró quién es Él. Porque no puedo confiar en el que no conozco. Hoy lo hablaba con un amado hermano de otro lugar, un pastor de otro lugar. Y le decía, la confianza es un carril de ida y vuelta. Esto enseñanza para el liderazgo, ¿sí? Y para los liderados también. La confianza es un carril de ida y vuelta. Yo no le puedo pedir a alguien que confíe en mí si yo no confío en él. Si yo no le muestro que soy confiable, no le puedo pedir que confíe, pero si no confío en él, tampoco él va a poder confiar en mí. ¿Cuántas veces te pasó que alguien te pidió que confíes en él y vos decís, si ni te conozco? ¿Cómo voy a confiar en el Señor si no lo conozco? Por eso nunca empezó por un Dios que te manda a hacer cosas. Siempre, desde el principio, todo empezó con un Dios que decidió darse a conocer. Saquémonos los velos que no nos permiten conocerlo en plenitud. Y podría seguir, pero vamos para otro lado con el bosquejo. No vamos para otro lado, vamos para el mismo.
Pero gracias, me armaron un bosquejo los chicos con las canciones. Es muy... Sí, yo sé que es enroscado para la mente, pero es tan difícil. Destraba. ¿No te destraba un poco? Hermano, tiene que hacer. Y Dios dice, no, no lo hagas hacer nada, que me conozca. Una vez que me conoce va a hacer. Amado, nadie que ve su nombre después sigue igual. Le va a errar, sí. Ustedes no, ustedes están en otra, pero hay gente que le erra. Les cuento porque hay congregaciones que tienen personas que concurren y a veces erran. Pero si no tenés un lugar de confianza al que podés volver, ¿cómo vas a salir del error? Si del error te aparece una ley, ¿cómo vas a salir de ese error? Vos vas a ir al lugar de confianza siempre. ¿Cuántos conocen lugares de confianza? Hay personas que son lugares de confianza, ¿o no? Hay situaciones que son únicamente las podemos tratar con lugares de confianza, con personas de confianza. Y cuando errás, ¿a dónde vas? Ahí, a ese lugar. A veces es la almohada, ¿o no? El lugar de confianza. Porque no encuentro en dónde volcar la confianza. Pero bueno, en el Señor siempre. Por eso, fíjense lo que dice el Señor. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Ahora, eso lo dice en Hebreos, amados. Pasaron casi 70 libros antes de llegar ahí. Nosotros le enchufamos el versículo. Acercate confiadamente al trono de la gracia. No conté bien, pero entre 58 libros hasta llegar a Hebreos que dice acérquense confiadamente al trono de la gracia. Claro, pues tenés todo después un proceso previo de conocimiento. No hay manera de conocer al Señor y no acercarse confiadamente al trono de la gracia. El problema es cuando queremos enviar al trono de la gracia a quien no lo conoce. O la típica frase que hemos usado, yo también la he usado, tenés que tener a Dios como tu papá. Y el papá lo mataba a palo de chico. Entonces se encuentra con Dios y dice, no, ¿qué? ¿Con este papá? ¿Para eso? Me quedo huérfano de padre, de Dios y de todo lo que vos quieras. Estamos yo les pido a todos, ¿sí? A todos, lo hemos hablado hace poquito con el liderazgo, a todos. Rompan estructuras de pensamiento, no estructuras afuera. ¿Qué era para la iglesia romper estructuras? Ahora ponemos una batería, rompimos la estructura. No, eso es una... Ahora tocamos rock and roll. Esto es para la tribuna. Amados, las estructuras que más cuesta romper no son poner una batería en una iglesia, tocar rock and roll o el día de mañana hacer un reggaetón. No, las estructuras que rompen, que se tienen que romper son las que están acá. Pablo dijo claramente, yo sentí que escamas caían de mis ojos. Esas escamas eran las estructuras. Le hizo un ruido a Pablo cuando conoció al Señor, al apóstol Pablo. Que nos siga haciendo ruido. No que nos haga ruido, ese ruido, viste, de andar desconfiando. No, el ruido que se nos rompe las estructuras de pensamiento. De no tratar todas las situaciones iguales, no tratar a todas las personas iguales, de poder disfrutar el Cristo que está en la otra persona. Hablaba recién estábamos conversando algo con los pastores Nicolás y Mariela, y yo les decía, ¿sabés lo que necesitamos anhelar? Decir, estimo a los demás como superiores a mí mismo, como lo dijo Pablo. Y ¿saben qué? Él era el mayor de todos. Pero él decía, estimo a los demás como superiores a mí mismo. Y no lo decía para quedar bien, por falsa humildad o para salir a hacer un congreso de todas las iglesias juntas y unidas. No, amado, él lo decía porque verdaderamente no se quería perder al Cristo que estaba en el otro. Hay mucho de Cristo en cada uno de nosotros. Aún del que recién comienza. Yo no sé si ustedes saben, pero Cristo vino completo a nosotros. El Espíritu no tiene que madurar, el Espíritu ya maduró, porque es todo uno. Lo que vamos madurando nosotros es en el entendimiento, en la mente, ¿sí? Vamos siendo alumbrados por el Señor y vamos madurando. Pero no es que vino el niño Jesús a nuestro corazón. No vino un bebito. El Señor es todo uno, está completo. Por eso estamos completos en Él. Todo esto, amado, es letra
hasta lo que estoy diciendo, que suena hermoso, creo, a mí me gusta lo que digo, pero hasta lo que estoy diciendo es letra si no conocemos al Señor. Es un lindo cuentito, una linda utopía. ¿Saben todo lo que es una utopía? Algo que es muy lindo, pero no se va a realizar nunca. Nunca va a pasar. Pero nosotros sabemos que si lo conocemos, todo lo que Él dijo y planificó va a ocurrir en este mundo, en esta tierra y en todo lugar donde Él nos envíe. Así será, amados. No estamos para hablar utopías. Hablamos de la realidad, de la certeza. Por eso no hacemos promesas, vivimos en una certeza. Es por una canción esa, ¿eh? No hacemos promesas, vivimos en una certeza. Bueno, es lo que les tocó, ¿viste? Si no, busquen otro pastor que capaz que no hace estas cosas. Decir a que tenés cerca, si me ayuda, es lo que hay. Y señalame, sí, me la aguanto. Amados, vamos al testimonio, que ya lo estamos dando, pero para darle un formato protocolar al testimonio de hoy que hemos titulado Un viaje de ida, capítulo 4. Dios nos está trayendo en este viaje de ida a la memoria nuestra, a la memoria espiritual, que conocerlo a Él es todo. Dios nos está avisando que conocerlo a Él es todo. Por eso la mente presiona. La mente presiona, ¿para qué? La mente presiona para que nosotros hagamos lo que se hizo durante mucho tiempo. Consumado es. Ajá, ¿y qué más? No. Dios nos está trayendo a una temporada, no que empieza algo nuevo, siempre fue así. Pero Él nos está trayendo a memoria que nuestra vida se basa en conocerlo. Que conocerlo a Él es todo. ¿Y qué más? Conocerlo a Él es todo. ¿Y qué más hay, pastor? Conocerlo a Él te estoy diciendo que es todo, no hay más nada. No, pero algo más debe haber, no hay más nada. No hay nuevo pacto, antiguo pacto, predicadores del viejo pacto, conocerlo a Él es todo. Hay gente que no entiende una pepa de pactos, amado, y tiene una vida del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque conocerlo a Él es todo. Porque lo conocen. Lo conocen. Yo he visto gente con la mantilla y la pollera larga y me han hecho llorar de solamente verlos. Y no porque me da cosa verlo con mantilla y pollera larga, sino porque lo que emanaba de esas personas era una vida que muchos nuevos pactos no la he visto. Que muchos predicadores de la gracia no lo he visto. No lo he percibido. Lléname de vida de Cristo, no de conceptos, por más modernos y lindos que sean. Y ustedes me lo tienen que demandar a mí. Hablaba con este hermano y ¿saben lo que les decía? La autoridad de la iglesia es la gente. Porque si vos me demandás conocer al Señor, yo me tengo que someter a esa autoridad. Porque la demanda de ustedes hará que los predicadores, que los pastores, que los apóstoles, que los profetas, que los evangelistas, la demanda de conocerlo a Él hará que nosotros tengamos que verdaderamente esforzarnos más en conocerlo a Él que en traer la última doctrina hermosa y la última revelación que tenemos en nuestras mentes. Presionen para conocerlo. Por supuesto, conózcanlo ustedes, ¿no? Y desde ese conocimiento presionennos a nosotros. Hoy a mí, mañana a otro, presionen a los pastores para conocer al Señor. Presionen a todos los que están en autoridad para conocer al Señor. Si ustedes buscan conocerlo, siempre van a tener vida de Dios para disfrutar. La mente nos presiona porque no puede ver la simpleza de esta verdad. La mente no puede ver la simpleza de que conocerlo es todo. Martín, me subí un poquitito la ganancia de última, más que nada para no pegármelo tanto. Ahí está, ahí, bárbaro, genial, gracias. Por eso la propuesta que venimos teniendo, pero la propuesta de esta tarde-noche más profunda, es que
podamos oír. Pero detrás de lo que escuchen de mí, oigan al Señor, amados. Oigamos al Señor y creamos, verdaderamente creamos en este viaje de ida, hacia conocerlo. También es de vida. Pero oigamos y creamos en este viaje de ida hacia conocerlo. ¿Saben por qué las placas tienen aviones despegando? Yo les voy a contar el secreto de por qué tienen aviones despegando. Voy a decir, un viaje de ida, el avión, 2 más 2. Sí, pero hay algo detrás, estamos hablando, busquemos lo profundo, ¿no? Porque dice, voy a viajar, avión. No. Porque, ¿por dónde se desliza un avión para despegar o para aterrizar? ¿Por una pista. Cada uno de nosotros tiene la propuesta de Dios de construir una pista de aterrizaje para que Él se manifieste en nosotros y desde nosotros. La propuesta del Señor es que si lo conozcamos, construyamos una pista para que Él se dé a conocer. Para que su realidad se manifieste, tenga la edad que tenga y te llame como te llame, y haya los años o el tiempo que tengas en una congregación. La propuesta de Dios es construirme una pista, para que yo pueda manifestarme. No para que venga la presencia, no, yo ya estoy, pero quiero una pista para manifestarme. Para que este viaje de ida no sea simplemente un viaje de ida en una predicación, para que sea un viaje de ida en todo tiempo, en todo lugar. El capítulo 3 de Filipenses nos muestra un Pablo recontra calmado. Porque el Pablo que venía al principio, que podemos ver en Gálatas, era un Pablo de los de la reputación, no me enseñaron nada nuevo. Era un Pablo que era bravo. Miren con qué grandes letras les escribo. O sea, estaba a los gritos el tipo. ¿Viste cuando escribís en mayúscula, en los mensajes en mayúscula? El otro te dice, no me grite. Estamos locos, porque verdaderamente me estás gritando y te está escribiendo. Pero bueno, es el lenguaje de hoy y hay que adaptarse, amado. Pero en esa época Pablo dice, miren con qué grandes letras les escribo, porque estaba enojado. Y le dice a los corintios en un momento, voy a ir allá y voy a ver si los que dicen que tienen poder de verdad. Entonces, el Señor lo fue trabajando a Pablo. De hecho, él en un momento le dice, he rogado 3 veces al Padre para que me saque este aguijón y no me lo saca. Y me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Que eso no es licencia para pecar. Pablo no estaba pensando en pecar, pero había algo que verdaderamente a él lo frenaba, lo detenía. Y así sucesivamente. Pero nos encontramos con un Pablo en Filipenses que ha sido procesado, que ha sido madurado, que ha sido pulverizado en su orgullo y en su primera vanidad. Porque todos tenemos determinada vanidad y Dios va trabajando en esa vanidad. El problema tuyo y mío no es el pecado. El problema tuyo y mío es la vanidad. Es el orgullo. Es la soberbia, porque mi Biblia dice que la raíz del pecado es la altivez de espíritu. No es, la raíz del pecado es la debilidad del hombre, no, es la altivez de espíritu, es el orgullo. Entonces Dios va pulverizando. Si Dios pulveriza el orgullo, si le da la raíz, todo lo demás es por añadidura. Y nos encontramos con un Pablo, take it easy, amados. Con un Pablo, keep calm. Es un Pablo New Age. Y miren lo que le dice a los filipenses. ¿Por qué les hice todo este preámbulo? Porque miren lo que dice Pablo, ¿sí? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Eso qué significa? Que Pablo se limpió el oído. Se limpió la mente y por eso la voluntad pudo ser dirigida a un solo lugar, el conocimiento de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. Ahí lo que está diciendo es, hasta lo que hoy veo, lo estimo como pérdida.
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Amados, la propia justicia es orgullo, es vanidad. Las personas que hablan mucho de sí mismas tienen que empezar a darse cuenta que cuanto más hablen de sí mismas, menos Dios está siendo conocido por esa persona. Nadie tiene por qué enterarse de todo lo bueno que soy. Que Cristo hable por mí, que sea el Señor en mí. Dios nunca nos puso en la tierra para que nosotros hagamos para Él. Yo le voy a decir algo que lo hablaba con este pastor hoy. Amado, hasta es tóxico servir a Dios. Porque Dios nunca te mandó a servirlo. Dios te mandó a conocerlo. Y por causa de que lo conozco, me desborda tanto Él que lo sirvo. Pero yo soy un instrumento. Y esto es muchas veces apariencia de piedad. O sea, ay, yo simplemente soy un instrumento. Y se la pasa hablando de Él, amado. No, no. Cuando somos un instrumento, no hay jactancia. Es el Señor. Nosotros somos simplemente envases. Envases. Para que Él sea conocido en la tierra. Somos administradores de un envase, no dueños de un envase. Entonces, cuando el Señor se quiere dar a conocer, amados, y se encuentra con toda nuestra justicia, no, lo que pasa que soy joven. Lo digo yo eso siempre. Lo que pasa es que soy joven, y como soy joven, tengo muchas cosas por vivir. Entonces Dios me tiene que entender de las cosas que hago. Y lo que pasa es que yo ya estoy grande, y como estoy grande no quiero perder tiempo, entonces hago lo que quiero, pero porque no quiero perder tiempo. Y lo que pasa es que, y toda justicia. ¿Y Pablo qué dice acá? Ni mi propia justicia quiero. Amado, ¿querés saber cómo es efectiva la batalla contra el pecado? Cuando yo digo, no me quiero justificar, Padre. Lo hago porque quiero, lo hago porque me gusta, lo hago porque lo que sea. Pero no me justifico. Nunca te justifiques. Nunca te justifiques. Nunca te muestres como alguien valioso, aunque lo sos. Pero que lo diga Él, no que lo digas vos y que lo diga yo. Porque cuando yo digo que soy valioso, automáticamente perdí mi valor, porque nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba tener. ¿Y qué es mayor concepto de sí? No puedo tener el concepto que yo quiero de mí, es el concepto que Dios tiene de mí. ¿Soy valioso? Sí, por la sangre de Cristo. Porque Él pagó un precio para que yo sea su expresión en la tierra. Por eso soy valioso. Pero no valioso por mi propia justicia. Entonces Pablo dice esto. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Perdón, la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Por qué dice llegando a ser? Porque se despojó de todo. Ahora, para la mente humana, despojarme de todo, despojarme de esto, despojarme de aquello. Al final, ¿para qué sirvo yo? La realidad es que sirvo para ser un medio de expresión de Cristo. Y ahí es donde yo me doy cuenta del verdadero valor que tengo y empiezo a disfrutar de ese valor que me dio Dios. Y ahí es donde empiezo a disfrutar de su completitud, de su plenitud, de su realidad en mí. No puede ser lo que yo quiero y lo que Dios dice. No son compatibles. Las personas creen que lo que tienen, lo que retienen, creemos que lo que retenemos es lo que nos da disfrute, es lo que nos da deleite. Y Dios te dice, soltalo, tenelo por basura, porque a partir de ahí vas a experimentar un deleite, un disfrute que nunca experimentaste en tu vida. Amados, cuando estructuramos a Dios a nuestra imagen,
cuando estructuramos a Dios según la imagen que nosotros tenemos, vamos a ver ganancia donde habrá pérdida y vamos a ver pérdida donde hay ganancia. Este es el principio que Pablo está manifestando. Él dice: cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Cuando tenemos una imagen propia de Dios, lo que para nosotros es pérdida, para Dios es ganancia. Y verdaderamente, si para Dios es ganancia, para mí también va a ser ganancia. Porque Dios es más perfecto que yo, a pesar de algunos. Y lo que para mí es ganancia, Él lo considera pérdida. Lo que yo retengo, Dios quiere que lo suelte. Y lo que yo suelto, capaz que Dios quería que lo retenga. Por eso el conocimiento de Cristo es fundamental. Por eso conocerlo es fundamental. Y conocerlo y conocerlo y continuarlo conociendo. Porque nunca voy a terminar de conocer al Señor en esta vida. Para algo tenemos una vida eterna con Él. Si yo sigo con un Dios estructurado en mi mente, voy a retener lo que es necesario soltar y voy a soltar lo que es necesario retener. Necesito claridad del Espíritu. Necesito que su sabiduría sea real en mí. Para saber cuándo retener un pensamiento y cuándo soltarlo. Cuándo retener una forma de vivir y de manejarme y cuándo soltarla. Y esto es constante y en aumento. Las presiones de la mente nos llevan a oír necesidades temporales. Por eso retengo lo que tengo que soltar y suelto lo que tengo que retener. Hay cosas que las tengo como ganancia cuando las tengo que tener como pérdida y hay cosas que las tengo como pérdida cuando las tengo que tener como ganancia. Porque son las presiones de la mente. Nos llevan a oír las necesidades temporales. Digan conmigo, necesidades temporales. Que quede afirmado. Amados, hay cosas que son importantes, pero son a veces obstáculos en contra del diseño de Dios. Ahora, Pablo lo que está diciendo acá es que no se trata de tirar todo a la basura. Mujer, varón, no tires a tu esposo o a tu esposa a la basura. Me sos obstáculo, no, eso es tu justicia. Los hijos hay que acompañarlos, no hay que tirarlos. Hijos, no tiren a sus padres. Quiero conocer a Cristo, esos obstáculos. Esto como la vieja iglesia, algunos que iban a la vieja iglesia se van a acordar. Cuando salíamos y alguien, no, a ustedes no, pero hay gente que le pasó que tenía una discusión acá a 10 metros. Y le decía al otro, me sacaste los frutos. ¿O no? ¿Alguien conoce gente que le pasó? Me sacaste los frutos. Los tiraste vos de última, pero nadie te sacó nada. Amados, no se trata de tirar todo a la basura. Y síganme en esto. No es que ahora la tiro a mi esposa a la basura porque quiero la excelencia del conocimiento de Cristo. No. Se trata de decirle a la mente, decirle esto a tu mente. Si querés ponerte la mano, no sé dónde está la mente. ¿Alguien sabe dónde está la mente? No sé si está ahí, qué sé yo. Algunos ponen acá porque es más simple, pero no sabemos si está ahí, está acá. Nadie sabe dónde está la mente. Es algo abstracto el lugar donde está la mente. Pero bueno, ponele que esté acá, ¿no? No me voy a pelear con los psicólogos, pero ponele que esté acá la mente. Entonces, decile a tu mente, lo antidiseño es basura. Y repetíselo constantemente. Lo antidiseño es basura, lo antidiseño es basura. No te pelees con la mente, no te pelees con las personas, no te pelees con vos mismo, no te sientas una porquería porque hay veces que no hay cosas que no las podés resolver.
Pero declará lo antidiseño es basura, lo antidiseño es basura. Y más tarde o más temprano lo antidiseño ir a la basura. Amados, que podamos comprender que lo que para nosotros hoy es indispensable, mañana no. Cuando yo era chiquito, mis Playmobil eran indispensables. No me vayan a tocar los Playmobil. Y no tenía mucho, pero los pocos que tenía, los cuidaba. ¿Todos saben de lo que estoy hablando cuando hablo de Playmobil? ¿Sí? O los autitos Matchbox. ¿Alguien los tuvo? ¿Viste? Nadie me toque los autitos. Y perdía uno, se me rompía uno. ¡El autito macho! Yo me acuerdo, mi papá me había regalado, me gustaban mucho los cowboys. Mi papá me había regalado un sombrero, el cinturón, el chaleco y unos armas que parecían, viste, de verdad. Y un amigo, íbamos en tren a Buenos Aires con la familia, yo tendría 7, 8 años, y le agarró la locura y me tiró los 2 revólveres por la ventanilla. No sabés, yo me puse loco a llorar. ¡Ay, papá! Justo el tren estaba parado, me acuerdo, en Dolores. Mi viejo se bajó del tren a buscar los revólveres. Yo lloraba que parecía que me habían apuñalado, amado. Y no va que el tren arranca. Y ahí lloraba por eso y porque mi viejo no estaba en el tren. Hasta que lo veo venir a don Eduardo con los 2 revólveres ahí. Y era, viste, para mí era Harrison Ford, ¿viste? Apareció con los 2 revólveres, una cosa de loco. Ahora, ¿a vos te parece que yo me ponga a llorar por lo mismo hoy en un tren a Buenos Aires si vamos a Dolores? O si vamos a Buenos Aires y estamos... Y se perdió, ¿qué va a hacer? Hay cosas que en una época parecen indispensables y sin eso me muero. Pero viene el Señor y dice, cuando madures entenderás que no era indispensable. Cuando seas mayor entenderás que no era indispensable, que lo único indispensable para vos es conocerme a mí. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo esto y hablando del amor, dice, cuando era niño, actuaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Más cuando fui adulto dejé las cosas de niño. Ahora vemos como por un espejo, más luego veremos más claramente. Hoy capaz que vemos como por un espejo, entonces vemos las cosas que necesitamos hoy y para mí es indispensable. Y el Señor te dice, soltalo porque no es indispensable. Soltá esa emoción violenta que tenés en tu interior porque no es indispensable. No es indispensable. Salí de tu justicia porque lo que para vos hoy es justo tener no es indispensable. Amado, si lo conozco, y acá viene la excelente noticia, hasta acá fue buena, pero esta es excelente. Si lo conozco, gobierno sobre lo que creo que es indispensable. Te lo voy a volver a decir, cuando lo conocemos, lo que es indispensable pierde poder para tenerme a cautivo. Entonces gobierno sobre lo que considero que hoy es indispensable. Por eso el Señor no te dice soltá de torturador, te dice soltá para que vos gobiernes sobre lo que hoy te gobierna. Amado, Jesús sabía que Lázaro se iba a morir en algún momento. ¿Cuántos lo saben eso? ¿Cuántos conocen la historia? ¿Cuántos no conocen la historia de Jesús y Lázaro? Que no conocen. Bien, estoy con gente que conoce. Los de internet esperen al final y después sabrán de lo que estoy hablando. Amado, Jesús sabía que Lázaro se iba a morir, ¿o no? Y también sabía que se iba a morir en algún momento. Vos decís, ¿qué tiene que ver? Seguime el hilo. Jesús sabía que Lázaro en algún momento se iba a morir. Pero era necesario fortalecer a Marta y a María en el interior, que ellas lo conozcan a Él y no tanto resucitar o sanar a Lázaro.
Señor, necesito esto. Y Dios dice, vos lo que necesitas es conocerme y ser fortalecido por dentro para gobernar sobre lo que hoy crees que necesitas. Nada eterno, amados, se sostiene por un milagro de Dios, ni por una señal. Nada. No, pues yo lo conocí al Señor cuando hacía milagros. Todos los que recibieron el milagro, ¿los ves fortalecidos en Cristo? Yo tengo pruebas, Agarro la Biblia y simplemente me fijo que a todo lo que le dio milagro hizo comer a 30, 40 mil personas, 30, 40, 50, no se sabe bien cuántas personas había. Liberó endemoniado. ¿Dónde estaba el gadareno cuando él fue a la cruz? En ningún lado. Amado, se quedó solo, porque lo eterno no se sostiene por un milagro. Lo eterno no se sostiene por señales. Nada eterno se sostiene porque Dios haga algo. Porque nada milagroso forma a Cristo en nosotros. No hay nada externo que forme algo interno. Puede ser un llamado de atención, sí. Puede decirle a la persona, acá estoy, existo. Pero si después automáticamente no empieza un proceso de conocimiento de Cristo, amado, esa persona nunca va a disfrutar de la plenitud de la vida en el Señor. Los milagros, las señales, no forman el carácter. Son fotos de la imagen, pero no forman a la imagen en nuestro interior. El problema de la religión que tenemos es que se forma tantas imágenes sobre Dios que siempre está esperando algo nuevo de Dios. Siempre está esperando que Dios haga algo. Porque a la religión le encanta mostrar sus imágenes sobre Dios. A todo lo que sé del Señor. Y el Señor te concederá todas las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos están esperando esas peticiones todavía? El Señor quiere que seas feliz. Y quiere que disfrutes de lo que te va a conceder. Tus sueños serán cumplidos por Dios. Y lo dije una vez, lo dije dos, lo dije 150. ¿Por qué Scaloni no me llama si yo estoy orando para jugar en la selección? Si Dios me dijo que me va a conceder todas las peticiones de mi corazón, ¿por qué Scaloni no me llama a jugar a la selección? ¿Por qué, Néstor? Si tengo talento. Cuando entreno tengo estado. No tenés 51. Pero Dios me dijo que Él concederá todas las peticiones. Imágenes. Imágenes. Y serás un empresario exitoso. Amado, si no tenés disciplina, ¿qué exitoso vas a ser? Y tendrás un matrimonio. Si no se fomentan las cosas. Imágenes. Y somos expertos en generarnos imágenes. Y para que los demás nos escuchen, somos expertos en generarles imágenes. Te profetizo que serás una luz a las naciones. Pero hermano, si el Señor dijo que somos luz en la tierra, ya está eso. ¿Para qué me lo profetiza a vos? Ya lo dijo el Señor. Pero a mí me gusta llorar. Las imágenes generan demanda de una oferta. Entonces aparecen los dioses que todos queremos. O el Dios que queremos. El rey David, me encanta lo que dice en el Salmo, dice, alzaré mis ojos a los montes. Claro, por ese momento en los montes había poder. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él tenía la imagen de los montes, pero después dice, no, los montes no son. Más arriba, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra.
No viene de los montes, es la imagen. La imagen era lo más alto. Por eso su nombre es más alto. ¿De verdad? Porque la montaña de deuda que tengo a veces es más alto que el nombre. Entonces me hablan las deudas y la imagen, ¿dónde estaba? Alzaré mis ojos a las deudas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hay que ayornarse, amado. El Señor nos está llamando a un nuevo tiempo. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene del Banco Nación. No viene del BBVA. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y si quiere que yo zafe de esta, voy a zafar. Y si quiere que la tenga que pagar con el sudor de mi frente para aprender y no volverme a endeudar, así será, amado. Pero tenemos la pila acá de EDEA, Camusi, tarjeta. Su nombre. ¿A quién le está cantando? ¿A la boleta que está arriba o al Señor? Evangelio práctico, amado. Si no lo conocemos, siempre vamos a tener una imagen de su nombre. Por eso estamos trabajando en salir de las imágenes que tenemos sobre Dios. Miren, los fariseos de la época de Jesús, ahora no pasa, se pasaron la vida explicando las imágenes sobre Dios. La vida se pasaron explicando a Dios. Y Dios es así, y Dios es asá, y cuando venga, y entra en el Polino, y entrará a Jerusalén. Y claro, cuando lo vieron entrar, le tiraban todos las hojas de olivo, ¡oh! Porque la profecía decía que el que entre en el Polino era el rey que llegaba para liberarlos. ¿Era mentira? No, pero era una liberación espiritual, no era una liberación de Roma. Por eso los mismos que decían, salve, salve, salve. Que no lo salven, traigan a Barrabás, empezaron a gritar después. Porque se dieron cuenta de que la imagen que tenían no iba a hacer nada según su propia imagen. Los fariseos, los saduceos, los religiosos de la época se mataron mostrando imágenes de Dios, imágenes del Cristo, imágenes del Mesías. ¿Saben cuál fue el problema? Que cuando lo tuvieron adelante no lo conocieron. ¿Por qué no lo conocieron? Porque no estuvieron dispuestos a renunciar a sus imágenes. Es más, esto es cómico ya, tragicómico. Decí que resucitó, porque si no sería trágico. Le querían explicar a la imagen del Dios invisible, le querían explicar a la imagen de Dios en la tierra cómo era Dios. Le querían contar a Jesús cómo era el corazón del Padre. Ustedes cortan espigas el día del reposo. El Señor dice en la... Amado, ¿cómo le va a contar a la imagen sobre el corazón de Él mismo? Cualquier semejanza con la realidad actual es pura coincidencia. Señor, vos lo que tendrías que hacer conmigo, porque yo te explico. Yo tengo un propósito. Yo tengo un llamado. El Padre me ha enviado. Y sí, soy yo. Bueno, sí, ya sé, pero yo te cuento. Necesitamos ser alumbrados para conocer la multiforme sabiduría de Dios, no las imágenes que tenemos nosotros sobre Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría según las Escrituras? Dice, a ver, el temor de... ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que es el temor de Dios? Imágenes.
No quieren hablar porque tenemos imágenes. No, yo tengo temor del Señor. No sabe ni lo que tiene, pero lo dice. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, el temor de Dios no es otra cosa que respetar lo que Dios dice e implementarlo. El temor de Dios es que lo que Dios dice es supremo y no se discute. Eso es temor de Dios. Es el respeto a lo que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, así es, y nadie lo discute. Por eso hay gente que expresa sabiduría y hay gente que expresa necedad, porque discute. Por eso, sin conocimiento del Señor, no habrá temor de Dios. Y obviamente tampoco habrá sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y cómo voy a tener temor del Señor? ¿Cómo voy a respetar sus mandamientos, lo que Él envía a hacer, si yo no lo conozco? ¿Cuál es la antítesis? ¿Se entiende la palabra antítesis? Lo distinto, lo contrario a sabiduría. ¿Cómo? Bien. ¿Alguien más dijo por ahí qué? Necedad, ignorancia. Antes de la ignorancia está la necedad. La antítesis total, el antónimo, ¿sí?, de la sabiduría es la necedad. ¿Y cómo está compuesta la necedad? De orgullo. ¿Por qué hay personas que no operan en la sabiduría divina? Por una sencilla razón. Porque gobiernan las estructuras en esa persona del yo. Cuando nos gobierna el yo, no hay sabiduría, hay apariencia de sabiduría. Hablar lento, hablar con las escrituras, hablar despacito. Decir, vamos a conversar, yo te voy a escuchar. Amado, eso no es sabiduría. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver con el viaje de ida y con el conocimiento del Señor? Amado, si no conocemos al Señor nunca vamos a expresar sabiduría. Porque la sabiduría no es algo, es alguien, es Cristo. Por eso el principio de la sabiduría es que lo que el Señor dice sea. Pero en tanto y en cuanto gobiernen las estructuras del yo, es imposible vivir expresando sabiduría. Por eso tanta gente no sabe tomar una decisión coherente en este tiempo. Jóvenes, dejen de pensar en griego lo digo, idiotesus. Empiecen a cultivar la sabiduría del Señor. Hoy son jóvenes, mañana ya no lo van a hacer. Si la sabiduría no está cultivada, van a cometer los mismos o peores errores que cometimos nosotros. Van a vivir en la necedad total. Y estamos en un mundo que promueve el yo por sobre el nosotros. Sabiduría. La sabiduría hace que dejen de gobernar las estructuras del yo para que Él sea gobierno en nosotros. Y si Él es gobierno, amados, la realidad de Dios en cada acto de nuestra vida será frecuente, será manifiesta. Digan conmigo, sabiduría. ¿Saben a quién le faltaba sabiduría? ¿Sabés lo que hace la sabiduría? Hace que estés en el lugar que tenés que estar, en el momento que tenés que estar. Que no hay nada más importante que estar donde Dios te convoca. Eso hace la sabiduría. No hay nada más importante, no estoy hablando de la reunión, ¿sí? No hay nada más importante, aunque lo incluye, que estar donde Dios me convoca. Eso es sabiduría. Donde Dios necesita que esté, no hay nada más importante que eso en mi vida. Les voy a contar una historia, pero no es mía, es de acá, de la Escritura.
Lucas capítulo 10 relata un acontecimiento más que una historia, porque no es algo que no pasó, pasó. Dice, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿Les puedo pedir un favor? No desconecten las cosas, ¿sí? Es todo uno, estamos llevando un hilo. ¿Estamos acá? ¿Estamos con el hilo? ¿O necesita que vuelva para atrás? Yo no tengo problema, paro acá y vuelvo para atrás. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Miren que lo que viene es el remate y si no estamos alineados, el remate no lo vamos a poder manifestar. Demándenme. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Dónde estaba María? ¿Qué hacía? Estaba donde tenía que estar. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Lo retó a Jesús. Dile pues, hay que tener personalidad para decirle al Señor Jesús, dile pues que me ayude. Y Jesús, como cualquiera de nosotros le hubiera respondido así, en paz, pónganse ahí, yo los quiero ver a ustedes y a mí. ¿Quién te cree que es eso para hablarme así? De ahí para arriba, ¿o no? No se hagan acá los keep calm, ¿sí? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es? ¿Qué era necesario cuando apareció Jesús? Que lo escuchen a Él, que lo conozcan a Él, que estén con Él. Jesús no tenía ganas de que lo sirvan. Él quería que lo escuchen. Cuando lo conocemos, sabemos cuándo hay que servir y cuándo hay que escuchar. Amados, si Marta hubiera estado donde tenía que estar, cuando se muere el hermano, no se hubiera enojado con Jesús. Porque hubiera escuchado y se hubiera dado cuenta quién era su Señor. Como lo conocía, se hubiera dado cuenta lo que Él era, quién era. Pero, amado, ¿conocés gente que cuando está hablando alguien habla arriba? ¿Cuántos conocen a alguien que no deja terminar la frase a alguien y le habla arriba y le quiere terminar la frase y esa frase no era? ¿Conocen? ¿Conocen gente que cuando le estás hablando o el Señor quiere expresarse, diga, no, a mí también me pasó que, y te desvía la conversación? Yo te quiero contar que a mí me pasó que, y Dios dice, no me importa, quiero darte testimonio de mí, quiero que me conozcas. Claro, pero mientras todos están acá, alguien tiene que hacer algo. No. Mujeres, varones, no sé quién cocina en casa. Capaz que hay días que no hay que cocinar. Capaz que hay días que ayuno y vamos a conocer al Señor. Amén, dijeron ahí las mujeres. Amados, capaz que hay días que el Señor lo único que quiere es ser escuchado. Bueno, mañana me levanto, salgo a laburar. Los que laburan bajo patrón no es para ustedes, ¿sí? Pero el que no labura, mañana me levanto, hago esto, hago aquello, hago lo otro. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Necio, mañana vienen a pedir tu alma. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que tenés planificado, mi amor? Acá lo que tenés que hacer es conocerme a mí.
Amado, si Marta hubiera estado donde tenía que estar, no se hubiera enojado con el Señor. Porque Marta tenía una imagen de ella y de lo importante. Es más, si estarías donde tenés que estar, no te pasarían las cosas que te pasan a veces. Si mentalmente estarías donde tenés que estar, no te pasarían las cosas que te pasan. O no nos pasarían. Pero Marta tenía una imagen de ella y de lo importante. ¿Qué era ella? Una servidora del Señor. Yo tengo que servir, tengo que servir, tengo que servir, tengo que servir. Traigan a Marta para acá, quería decirle Jesús. Quiero que me escuche. Porque Jesús sabía que Lázaro, ¿se acuerdan que le dije al principio? Jesús sabía que Lázaro se iba a morir y que Marta se iba a enojar. Y lo que quería hacer él era fortalecerla. Pero Marta tenía una imagen de lo importante. Jesús se lo dijo claramente: Martita, no te enojé con tu hermana. Vení y hacé lo mismo que está haciendo ella. Y yo ya la veo a Marta. Pero si yo voy, ¿quién va a hacer esto? ¿Y quién te dijo que necesito algo de vos? Vos me necesitas a mí. Jesús le dijo: hoy lo importante es oírme, no servirme. Conocerlo nos va a hacer oírlo cuando hay que oírlo y ser una expresión del servicio cuando haya que ser una expresión del servicio. ¿Sabés lo que te hace conocerlo? Sembrar cuando hay que sembrar y no sembrar donde no hay que sembrar. Vida, recursos, tiempo. Pero cuando no lo conocemos, hacemos lo que queremos. Porque yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé dónde tengo que servir al Señor. Yo sé cómo servirlo al Señor. Yo sé. Tenemos muchas imágenes religiosas. ¿Y saben cuál es el principal problema? No las queremos reventar a patadas. Yo te garantizo que vos ves la imagen religiosa que tenemos adentro, incluso los jóvenes. Es decir, ¿de dónde sacó este chico esta forma de vivir y de reaccionar? ¿De dónde sacó este chico, esta chica, que viene, se hace el vivo en la congregación, el espiritual y después un demonio en la vida? ¿Y sabés de dónde lo sacó? Del mismo Adán religioso. ¿Sabés lo que tenemos que pedirle al Señor? Además de conocimiento de Él, mostrame la religión que hay en mí, porque la quiero reventar, Señor. Cuando vos veas la religión que hay en vos y yo vea la religión que hay en mí, te va a dar tanto asco que nunca más vas a querer ser eso que se te presente. Pero hay que tener ganas de dejar de ser para que sea Él. El Señor le dijo: Marta, hoy lo importante es oírme, no servirme según tu imagen. ¿Cómo terminó la historia? ¿Se acuerdan de esa señora que decía: acompáñenme a ver esta triste historia? ¿Se acuerdan? Hay un meme, creo, ¿no? ¿Me acompañan a ver esta triste historia? ¿Me acompañan? Juan capítulo 11. Y Marta dijo: Jesús viene. Ustedes imagínense a Jesús. Yo me lo imagino con la gorrita. Buenas. Se murió Lázaro. Vos tenías que venir a sanarlo. Ah, mira, qué loco, ¿eh? Así como Manu con la gorrita, como los chicos. ¿Quién está ahí? Manu y Tian, ¿no? Con la gorrita, ahí venían Jesús. Pantalones sueltos, las botitas. ¿Qué onda? Y Marta: si hubieras estado acá. Yo te la voy a teatralizar, pero es lo que pasó. Y Marta dijo a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Acuérdense que lo mandaba a hacer cosas. ¿Se acuerdan que lo mandaba a hacer cosas a Jesús? ¿Saben por qué Jesús no fue? Porque ella lo había mandado a llamar cuando Lázaro estaba enfermo. Pero 2 veces no me la sé, querida. Yo te voy a demostrar que yo soy el que manda. Tráiganlo a Jesús que está enfermo. No.
Pero está enfermo, mi hermano se me muere. No voy. Es más, me voy a Samaria, porque es necesario que vaya para allá. No me va a organizar la agenda, la necesidad no me va a organizar la agenda. Conoceme y vas a ver cuál es mi agenda. Si lo hubiera conocido, hubiera sabido cómo actuaba el Señor. Si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Ahora, escuchen a Marta, Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Yo creo que no lo dejó terminar de hablar. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús, yo me lo imagino. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, amados? Síganme en esto. ¿Cuántas veces le preguntaste algo a alguien y te respondió otra cosa? Pero la persona te dijo, sí, entiendo. ¿Te pasó alguna vez que estabas hablando con alguien y te dijo, sí, entiendo, y te respondió otra cosa? ¿O no? Sí, yo te entiendo. Y te habla y no te entendió. Y vos le volvés a decir, pero no te dije eso. Sí, te entendí. ¿Qué le dijo Jesús? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo. ¿Y qué tiene que ver? El Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Síganme acá, porque esto es tremendo, amados. Le dijo eso, ¿no? Marta. Y miren lo que dice la Escritura. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo el secreto. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ella? Habiendo dicho esto, ¿qué dice acá? Llamó a María, su hermana. ¿Quién la llamó? Llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. ¿Cuándo la llamó Jesús? ¿Estamos todos locos? El problema de las parejas, los matrimonios, los vínculos entre padre e hijo, que no se escuchan. ¿Cuándo Jesús la mandó a llamar a María? Pasa que cuando no escuchamos, contaminamos a los demás. Después de que se despachó hablando, encima va y miente. Fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y, amado, esto es grave. ¿Cuántas predicaciones o cuántas cosas hemos dicho? El Señor te dice y Dios no está diciendo nada. Porque está en nuestra imagen. Entonces, si el Señor habló conmigo, al otro le va a hablar lo mismo que a mí. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Estamos hablando de María. Y Jesús, ustedes fíjense la que hizo Marta. Jesús todavía no había entrado ni a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. O sea, Marta lo dejó tirado ahí y se fue a buscar a la hermana para mentirle y hacerla cómplice del pecado. ¡Oh! Marta, decí que no tenías el Espíritu Santo, si no te diría unas cuantas cosas. No como nosotros que entendemos todo por el Espíritu. Marta no tenía el Espíritu. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Pero María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, ¿se acuerdan lo que había dicho Marta? ¿Se acuerdan lo que había dicho Marta cuando lo vio la primera vez? Si hubieras ¿qué? ¿Qué le dijo María? Ponémelo, por favor. Si hubiese estado aquí. Estuvieron chusmeando, amado. Si hubieses estado aquí, mi hermano, las mismas palabras.
No solo Marta se las sabía todas, no solo sabía lo que tenía que haber hecho el Señor, sino que la contaminó a la hermana. Le armó una imagen. Jesús tendría que haber estado acá, yo no sé por qué se fue. Al final, para lo único que servíamos era para darle de comer, ¿viste? Cuando venía a casa. Y Lázaro ponía, y claro, ahora que se murió, ¿qué le importa a Jesús? Porque no puede poner más. Ahora entiendo, yo entiendo, ahora veo muchas cosas, ¿sí? Ahora veo lo que era este Jesús. Amado, todo porque en la cabeza de Marta había una imagen de Jesús. La acción cuando ella quería. La acción a su forma. Jesús tenía que manejarse a su manera. Todo por eso. El tema no era que sanaba a Lázaro. Jesús no tenía ninguna intención de sanar a Lázaro. La intención de Jesús siempre fue romperle a Marta y a María, principalmente a Marta, las estructuras de quién era Dios y cómo actuaba. Amados, con esto termino. Nuestra vida no se puede fundamentar, hoy cantábamos el fundamento, nuestra vida no se puede fundamentar en las imágenes que tenemos nosotros sobre Dios. Debe estar fundamentada en Cristo, la imagen del Dios invisible. No puede estar fundamentada en nosotros, porque nuestras imágenes son productos de pasiones adánicas. Es lo que quiero y lo meto a Dios ahí adentro. Miren, hay imágenes que tenemos del Señor que moralmente son correctísimas, pero ni siquiera está ahí el Señor. No, pero esta gente no podría estar haciendo esto. ¿Acaso ahora somos jueces del criado ajeno? Necesitamos romper las imágenes. Porque quizás Dios está trabajando. Hay cosas que no las voy a hablar en este ámbito, pero en otros ámbitos las voy a hablar por demanda. Pero hay imágenes, amado. Hay imágenes que tenemos que romper porque hay cosas que Dios está trabajando con alguien, con una persona, con otra, y que vos lo ves de afuera y decís, moralmente hay que crucificarlo. Y Dios dice, no, yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando. Hay cuestiones emocionales que son difíciles de resolver, pero no para Dios, sino para nosotros. Y hemos hablado infinidad de veces, por ejemplo, sobre el perdón. El perdón no se soluciona perdonando, el perdón se soluciona conociendo a Cristo, teniendo mayor, o la situación de tener arraigado o el rencor, amado, se soluciona con el conocimiento de Cristo. No se soluciona mandando a... Es muy martaniño, no sé cómo decirlo nuestro evangelio muchas veces. Hay cosas que para Dios no son tan complicadas y nosotros las vemos terribles. Y hay cosas que para nosotros son una pavada y Dios las ve terribles. ¿Y cuál es el equilibrio? El conocimiento de Él. Si lo conocemos a Él, que Él es el equilibrio, vamos a tener la realidad completa, la realidad plena. No vamos a juzgar dos casos iguales. Yo me lo imagino a Marta diciendo, y bueno, pero sanó a tanto, no lo podía sanar a este. Es más, de hecho, la gente en el velorio decía eso. Sanó a todo y al amigo no lo pudo sanar. Porque tenían imágenes de cómo Jesús tenía que manejarse. ¿Cómo se construye en nosotros la imagen del Señor? Voy a contestar una pregunta que me hizo un joven, que el otro día dije que la iba a contestar, me puse a hablar y no la contesté. Y el pobre joven, que hace 2 meses que está esperando que le responda la pregunta, ese día yo lo vi que infló el pecho y dijo, me la responde. Y después me fui, tengo 51, perdón, amado joven, se me van algunas cositas.
Me fui y se fue. Pero hoy la voy a responder. Este joven me preguntó cómo se dieron cuenta los hebreos, en este caso, del cambio de pacto, del cambio de tiempo. Porque el cambio de pacto no era, lo hemos dicho, que lo dije, es más, me enrosqué hablando de esto y no le respondí la pregunta. Pero el cambio de pacto era para Israel, no para nosotros. Nosotros nunca estuvimos en el antiguo pacto. El antiguo pacto era la ley dada a Israel. En el nuevo pacto, este es el pacto que haré con ustedes, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sí, dije el otro día, ¿cuántos de Israel hay acá? Ninguno levantó la mano. ¿Cuántos de Judá hay acá? Ninguno levanta la mano. Entonces el nuevo pacto no es con vos ni conmigo, es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hay un nuevo pacto, sí, pero con Israel. Nosotros tenemos los beneficios, pero no fuimos incluidos ni en el antiguo ni en el nuevo. De los dos pueblos hizo uno, dice la Escritura. Entonces estamos bien hasta acá. No sé si estamos bien, pero así es bíblicamente. Después que me la inventen como quieran. Ahora, ¿cuál es el punto? Que este joven, para responderle, me preguntó cómo se dieron cuenta los hebreos que había cambiado el pacto. Y hoy le voy a responder. Por la locura de la predicación. No hay otra manera. ¿Cómo las personas pueden conocer la exactitud, con exactitud hoy al Señor? Por creer a la palabra que el Señor está expresando en la tierra. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21, dice: ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conozca mediante la sabiduría humana. Todo el que usa sabiduría humana no va a conocer al Señor, por más que seas un teólogo recibido en la Universidad de Harvard, en la de Oxford y en la de que vos quieras. Tuvo a bien salvar, y acá viene la respuesta bíblica, mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Cómo se dieron cuenta que había cambiado el tiempo? Antes había una ley, ahora era el tiempo. El velo se abrió del conocimiento de Dios por la predicación de aquellos que habían visto y oído al Señor. En pocas palabras, por los testigos. El testimonio de Cristo es lo que hace que una persona empiece a conocer al Señor. El testimonio personal ayuda y a veces genera envidia. Pero el testimonio de Cristo hace que las personas lo conozcan. Hace que las personas renuncien a su propia sabiduría, renuncien a su propio entendimiento para conocerlo a Él. Por eso la imagen de Dios se construye en nosotros de una sola manera, creyendo a la palabra. No esperando una visión, no esperando una experiencia sensorial, creyendo a la palabra. Disfrutemos de las visiones, disfrutemos de las experiencias. Quiero jóvenes que tengan experiencias con la cruz. Quiero jóvenes con experiencia en la palabra de la cruz. No tanto en la teología, en la palabra de la cruz. Si esta palabra sirve de algo, que sea una experiencia con la palabra de la cruz, que sea una experiencia con la crucifixión, porque ahí el velo se abre. Y el acceso a Él está. Y empezamos a conocerlo. Los niños en Cristo, los jóvenes en Cristo, los niños en edad, los jóvenes en edad. Amados, procuremos tener experiencias con el Señor, todas las que quieras tener. Pero sabé que si no está con creer a la palabra, ya lo estás conociendo. Porque creer no nos fue dado a nosotros, sino que es por la fe de Él en nosotros. Si creemos es porque Él quiere que crea. Si crees a la palabra, ya estás teniendo una experiencia con el Señor. No necesitas mucho más nada, porque si crees es porque Él se está manifestando en vos. En algún momento habrá una experiencia sensorial, algo que los sentidos te los gobierne.
Siempre Sandra cuenta y yo disfruto de lo que cuenta. Yo no lo pude vivir nunca eso, pero yo disfruto que ella cuenta que a sus 13 o 14 eran, 14 años, tuvo una experiencia sensorial con el Señor y no paraba de cantar, no paraba de bailar, no paraba de hablar en lengua. Procuren eso, procuremos eso. Eso no está mal. Eso no es, antes era así y ahora, bueno, ahora es todo frío, calculador, Dios es esto, Dios es aquello. No, amado, procuremos eso. Pero sepamos que si eso no está, Dios sigue siendo Dios. Porque Él no habita en experiencias sensoriales. Él habita en su palabra. Y su palabra es Cristo. Si creo a la palabra, creo a Cristo. Y el Señor, es porque el Señor me está permitiendo acceder. Vi que el velo se rasgó y empiezo a disfrutar verdaderamente del conocimiento del Señor. Amén. Vamos a cantar lo que ustedes quieran. Vamos a ponernos de pie, los que quieran ponerse de pie. Es más, si estás ahí, los que alguna vez tuvieron una experiencia, Señor, dale, dame una experiencia con vos, dale, algo, lo que sea, papá. Y los que no la tuvieron, no me importa. Pídanla. Y vamos y pidan y oren en lengua, hagan lo que quieran. Explicarles, Gastón, de qué se trata hablar en lengua. Oren, hagan lo que tengan que hacer, amados. Disfruten a su Señor, porque más allá de su Señor es su papá. Tenemos la cabeza llena de doctrina. Tenemos la cabeza llena de mensajes. Tenemos la cabeza llena de estudios. Amados, se los pido así. Tengamos el corazón lleno de conocimiento de Cristo. No se trata de saber la canción. No se trata de que Él sea la canción. No se trata de tener las palabras correctas. Se trata de que Él sea la palabra. No se trata de saber o no saber. Se trata de que Él es la sabiduría. Dale, disfruta a tu papá. Decile, Señor, papá, te quiero disfrutar. Porque no hay nada mayor que conocerte, Señor. No hay nada mayor que disfrutarte. No hay nada mayor que el conocimiento pleno de vos. Todo. Enséñame, papá, a estimarlo por basura, con tal de alcanzar la experiencia del conocimiento pleno. Hambre de Dios, volvé a la iglesia. Hambre del Señor, volvé a los ministros. Hambre del Señor, volvé a nuestros corazones. Hambre de conocerte. Y no me vengan con esa cuestión doctrinal de que no hay que tener hambre, porque la Biblia dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. ¡Hey! Él está en el Espíritu completo. Pero todo nuestro ser necesita de conocerlo. Seas un siervo, seas lo que seas, dale. Presionemos en lo eterno. Hablemosle al abogado para que le diga al juez, queremos conocerte, queremos disfrutarte. Salgamos de los formatos, salgamos de las maneras, salgamos de las formas. Se trata de Él, de conocerlo. No te afanes por lo que hoy no es. Ocúpate de conocerlo, y lo que hoy no es no te va a gobernar nunca más. Queremos escuchar tu voz. Queremos conocerte más. Sí,
conocerte más. Queremos expresar tu corazón. Si la palabra no es Cristo, Queremos conocer si el corazón del Padre no es Cristo, si nuestra vida no es Cristo, si seguimos esperando en promesas vacías y nuestra realidad no es Cristo, no es para condenarnos, no es para salir corriendo a leer una Biblia, es para clamar al Señor por conocerlo. Oh Señor, encéndenos en la necesidad de conocerte, que nuestra mente continúe viajando hacia un conocimiento pleno, que nuestras estructuras basadas en el yo no nos priven de conocerte a vos. Que lo que creo que tengo que hacer empiece a pasar por el verdadero filtro del conocimiento de Cristo. Y si tengo que dejar de hacer algo que creía que venía de parte de Dios por la imagen que yo tengo de Él, dale, estímalo por basura. Si Dios está en el asunto, eso se va a realizar. Y si Dios no está en el asunto, qué mejor que soltarlo para conocerlo mejor a Él. Señor, atravesanos con la cruz para que te podamos conocer. La experiencia de la cruz. Un Dios, una fe, un bautismo, un Padre de todos nosotros. Todo reunido en uno. Con un solo fin: conocerlo y disfrutar de conocerlo. Hay dos que están en polos opuestos. Únanse en el conocimiento de Cristo. Separa lo que te divide y unite al conocimiento de Cristo. Si hay vínculos rotos, propónganse conocer al Señor y eso será lo que nos una. Pongámonos de acuerdo en el conocimiento de Cristo. No tengo la doctrina correcta. No tengo idea cuál es la doctrina correcta. No tengo los dogmas correctos. No tengo la vida correcta. Pero una cosa hago. Lo que no tiene que ser lo estimo por basura. Para alcanzar la plenitud del conocimiento de Cristo. Que así sea, Señor, en nosotros.